Muchas gracias. Buenas tardes, en primer lugar, a todas las compañeras y todos los compañeros. Traigo desde la Confederación General de Trabajadores del Perú un saludo fraterno y combativo y de compromiso a todos ustedes. La Confederación General de Trabajadores del Perú fue fundada en 1929 por José Carlos Mariátegui, que había fundado en 1928 el Partido Socialista, después Partido Comunista. En eso tenemos mucha historia común. Mariátegui provenía también del sector gráfico, al igual que Emilio Recabarren, que fundó la CUT de Chile y que fundó el Partido Comunista Chileno. Hablar de las contradicciones, la contradicción fundamental, todos sabemos que es entre el capital y el trabajo. Sin embargo, en los últimos 20 años, tal vez desde antes, en el Perú, la contradicción principal, no la fundamental, ha sido entre la democracia y autoritarismo. Hemos venido manejándonos en bandazos, ¿no?, entre gobiernos supuestamente democráticos, que al final tampoco eran muy democráticos, o en gobiernos totalmente dictatoriales. El modelo neoliberal se comienza a implementar en los años 90 con el gobierno de Alberto Fujimori, quien fue elegido con el apoyo de los trabajadores y del pueblo peruano frente a una opción totalmente de derecha que encabezaba el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Las políticas que implementó el fujimorismo, ¿no?, en primer lugar, fueron la de aprobar nuevas leyes laborales. Neoliberales, todos recordamos la flexibilización laboral, pero para hacerlo, cerró el Congreso de la República, se convirtió en una dictadura y asesinó dirigentes sindicales, dirigentes populares, dirigentes políticos. Entre ellos podemos mencionar el asesinato de nuestro compañero Pedro Wilca, que era secretario general de la CGTP en 1992. Es decir, fue un periodo sumamente difícil. Hizo una nueva constitución en la cual eliminó totalmente el capítulo laboral de la constitución anterior y abrió los mercados a la inversión externa. Pero el espacio en que se realizó todo esto tuvo fue un espacio especial que, si no se explica, no se entiende por qué sucedió este tipo de cosas. En 1980 insurge en el Perú un grupo político que se autodenomina Sendero Luminoso y crea condiciones especiales para, no la toma del poder, sino para la destrucción del movimiento de izquierda en el Perú. En esa época existía en el Perú Izquierda Unida, los camaradas de nuestros partidos comunistas que están acá, que van a intervenir posteriormente, van a explicarlo seguramente con más detalle, pero este movimiento propició no solamente el ataque de ellos directos contra los movimientos de izquierda y los movimientos populares, porque los que no estaban con ellos no aceptaban discrepancias, los que no estaban con ellos eran enemigos, sino que propició la reacción del terrorismo de Estado, que liquidó cuadros sindicales, cuadros populares, cuadros campesinos y cuadros políticos. Eso fue lo que permitió que Fujimori hiciera lo que hizo. ¿Cuáles fueron los efectos de estas políticas? Despidos masivos de trabajadores, del Estado fueron despedidos más de 400.000 trabajadores, se cerraron empresas completas, empresas de capital nacional, con el lógico cierre de los sindicatos de esos sectores, y se precarizó totalmente el empleo. Es decir, en el Perú se introdujo la tercerización laboral. ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué hicieron los sindicatos en ese momento? Primero hubo una gran agitación, movilización y huelgas. ¿Pero qué pasó? Ante los asesinatos y las políticas que implementaba el gobierno, esto dio paso con las nuevas leyes a más despidos y a más tercerización laboral. Y allí el movimiento sindical peruano cometimos un gravísimo error. Fue el rechazo a los trabajadores tercerizados.
Es decir, los trabajadores sindicalizados de una empresa vimos como enemigos a los trabajadores que entraban en esas condiciones, sin darnos cuenta que estaban peor que nosotros. Eso ha pasado mucho tiempo para irlo asumiendo y para irlo corrigiendo, porque esto también provocó el temor en esos trabajadores. Es decir, esos trabajadores vieron al sindicato como una organización que no los quería, lamentablemente. Ha pasado mucho tiempo, lo hemos logrado ahora, pero con todas las debilidades que ello ha traído. Entonces, en el Perú, la lucha contra el neoliberalismo fue una lucha contra el fujimorismo asesino y corrupto. La Confederación General de Trabajadores del Perú estuvo en la lucha contra el neoliberalismo y contra el fujimorismo en primera línea. No nos reclamamos los únicos, pero estuvimos allí dando la cara conjuntamente y en alianza con organizaciones políticas, las organizaciones de izquierda y progresistas, con sectores académicos, universitarios e incluso con un sector del empresariado nacional que se vio muy afectado por las políticas neoliberales, mayormente este sector afiliado a una Sociedad Nacional de Industrias, que incluso se salió de la Confederación de Empresas Privadas porque no estaba de acuerdo con la línea empresarial y de inversión extranjera que hacía el fujimorismo. Esto concluyó posteriormente en el triunfo frente a la dictadura, el triunfo de los sectores democráticos, que dio paso a la transición hacia la democracia en el año 2000, o sea, fueron 10 años de lucha dura. ¿Qué características tuvo esta transición democrática? En primer lugar, el rompimiento de las fuerzas antidictatoriales. Es decir, cuando cayó Fujimori, cuando se fue y mandó su famoso fax de renuncia, nosotros habíamos conformado incluso un nuevo agrupamiento de la izquierda. Allí se rompió. ¿Por qué? Porque cada uno entró en su propia dinámica. Es decir, ahí tuvimos que asumir nosotros, ¿no?, parafraseando a los españoles en su momento, mejor estábamos contra Fujimori, porque contra Fujimori estábamos juntos. Y después cada uno se fue por su lado. Lamentablemente, esta apertura democrática fue una apertura democrática en el papel, en lo formal, en las elecciones, porque el modelo económico de desarrollo, el modelo laboral, continuó siendo un modelo neoliberal. Es decir, fue un continuismo de las políticas neoliberales fujimoristas, sujetas al libre mercado y profundizadas incluso con las firmas de los tratados de libre comercio. El día de hoy, el Perú, después de Chile y México, es el que más tratados de libre comercio tiene firmados a nivel internacional. Con la firma que se ha hecho con la Unión Europea, que está entrando ahora en ratificación, es posible que pase a ser uno de los mayores. Y compartimos, ¿no?, a nivel de gobiernos, la participación conjuntamente con Chile en la Alianza del Pacífico, en el APEC y en otros espacios, donde se desarrollan políticas neoliberales. En este sentido, ¿qué cosa ha sido el gobierno actual? Lamentablemente nosotros nos jugamos, apoyamos al actual gobierno de Gana Perú. Fue una confluencia que el presidente ha arrojado al tacho muy rápidamente. En un año y pico de gobierno, un año y pocos meses, el traslado, ¿cómo se dice?, el viraje del gobierno hacia la derecha es escandaloso y nosotros creemos que es irreversible, aunque todavía quedan algunas personas en el Perú que creen o quieren, ¿no?, creer que puede haber rectificaciones por parte del gobierno. Nosotros creemos que eso ya no es posible. El gobierno ha transado con la derecha transnacional, ¿no?, ha asumido la continuación del modelo político-económico primario exportador, que es fundamentalmente en el Perú minero, ¿no?, es extractivo minero. Las políticas laborales continúan en lo general bajo el mismo régimen que dejó Fujimori. Todo lo que quisimos, lo que pudimos hacer en el primer año,
la Ley General del Trabajo y una serie de reformas. Se consiguió la reforma de una nueva ley de seguridad en el trabajo. Sin embargo, está totalmente detenido. Todos los colaboradores, las personas de izquierda, las personas progresistas que participaron en el gobierno han sido sacados, ya no están. Es decir, el gobierno está totalmente derechizado y no solo mantiene las políticas laborales, sino mantiene además las políticas de criminalización de la protesta. En el Perú la protesta está criminalizada. Se han elevado los años de prisión para quien resulte responsable de algún delito contra la propiedad privada. ¿Y quién denuncia y quién no prueba? Ellos. Y además se ha autorizado a la policía a reprimir las manifestaciones, las movilizaciones con armas de fuego sin responsabilidad penal. A partir de allí, con este gobierno, hay 18 muertos ya de bala. Incluso la mayoría de ellos de bala en la cabeza, es decir, con el uso de francotiradores. Y siguen las políticas antisindicales, despidos de dirigentes, sindicato que se forma, dirigentes que se van a la calle. Asesinatos bajo la cobertura de la delincuencia. En el sector de la construcción han aparecido una serie de delincuentes, pero qué raro que de los 4 muertos que se han dado en Lima, todos dirigentes de la CGTP, todos eran militantes comunistas. Es decir, hasta dónde la delincuencia y hasta dónde la política está interviniendo en este tipo de cosas. ¿Me avisas en el tiempo? Como conclusiones del manejo y de los resultados de la aplicación del neoliberalismo en el país, podríamos decir que hubieron también factores externos que nos afectaron mucho. Uno de ellos fue el impacto de la caída del del socialismo real, que nos dejó sin discurso a los partidos de izquierda y al movimiento sindical. Debilitó nuestras propuestas totalmente, ¿no? Y de alguna manera influyó en el rompimiento de la izquierda unida. Un segundo aspecto es la debilidad frente al mensaje neoliberal. El neoliberalismo nos ganó en el discurso, ¿no? en el mensaje. Esto ha dificultado la concientización popular de nuestro pueblo y la formación de una mística o identidad sólida de clase. Se creó en el Perú un segmento denominado el segmento E, que antes no existía. Había el A, B, C, D, ¿no? Los ricos, clase media alta, los obreros y la clase media. Bueno, ¿cuál es el sector E? Es el sector que vive del asistencialismo. Fujimori creó programas de asistencialismo y estos gobiernos lo han mantenido e incluso los han desarrollado con algún éxito. ¿Pero qué ha generado? Ha generado la creación de un sector lumpen en el país. Es decir, mucha de esta gente, de estos compañeros que viven con el aporte que le dan económicamente, no pelean por un puesto de trabajo, no pelean por un cambio del modelo económico, mucho menos. Pelean porque no les quiten eso que les dan, no les quiten el plato de comida en el comedor popular, no les quiten la prebenda esta que se les da, que no es una prebenda, es un pequeño aporte, pero que a estos compañeros los confunde y los mantiene pues en esa situación. Y lamentablemente, cuando decía que nos ganaron en el mensaje, eso lo podemos ver incluso en los gobiernos progresistas de la actualidad. Y no nos vamos a ir a Europa, acá en América Latina. Muchos de los gobiernos progresistas, que no se puede dudar que son progresistas, porque están trabajando para sus pueblos, se enfrentan al imperialismo, dan leyes, ¿no?, populares para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Sin embargo, han llegado a la conclusión, es decir, se han comido todito el mensaje neoliberal de que el movimiento sindical es elitista, que el movimiento sindical representa a sectores privilegiados, porque en la mayoría de nuestros países tener un trabajo y tener un sindicato es un privilegio. Y lamentablemente, ¿no?, desarrollan políticas donde no se incluye al movimiento sindical. Tenemos enfrentamiento en países hermanos
entre el movimiento sindical y los gobiernos, y son gobiernos progresistas, nadie puede decir que no. Pero entonces, ¿dónde está el trabajo de acercamientos con las organizaciones sociales? ¿Dónde quedaron los sindicatos en el entendido de estos gobernantes? Creo que hay mucho que trabajar en ese sentido. Hay no es una pregunta, sino hay un aspecto que señala, ¿no?, en el programa que se hace, que es con respecto a la conciencia de clase. Nos dice cuáles son los factores principales para formar una conciencia de clase. Es algo muy difícil de determinar, pero yo creo que debe comenzar, ¿no?, desde la formación y educación en los hogares. Es decir, si nosotros no formamos a nuestros hijos dándoles conciencia de clase, ¿cómo podemos permitir que la sociedad, con la televisión que hay ahora, con los espacios publicitarios donde le meten ¿no?, el internet y modernidad a los muchachos por la cabeza, en el Perú, en la currícula universitaria se ha eliminado la economía política? Los chicos que salen ahora como economistas no saben quién fue David Ricardo, ni mucho menos Carlos Marx, ¿no? Saben la teoría de Fukuyama, saben Alvin Toffler, eso es lo que les enseño. Entonces, creo que desde nuestros hogares es que se tiene que comenzar con este tema de la conciencia de clase. Y ahí Ernesto ha dicho algo muy importante. Yo no creo que cuando triunfó la Revolución Cubana, todos los cubanos, incluso los que lucharon con las armas en la mano, tenían conciencia de clase totalmente. Tenían un sentido, ¿no es cierto? Tenían una rebeldía, un sentimiento antiimperialista y una ganas de liberar a su país. Pero es la Revolución Cubana la que ha formado la conciencia de clase en su pueblo, que hoy día está revirtiendo en que Cuba sea lo que es el desarrollo cultural y su participación incluso en espacios de solidaridad, sobre todo médica, a nivel internacional. Cuba ocupa tal vez el lugar más alto de un país latinoamericano en cuestiones de educación, en cuestiones de aspectos de desarrollo de la sociedad humana. Termino señalando una cosita. Cómo la derecha nos enseña lo que es el clasismo, porque el clasismo no solo es de nosotros, ¿no es cierto? La derecha tiene una opción de clase. En el Perú, cuando Alan García quiso privatizar los bancos, se metieron a los bancos, tomaron los bancos en una clara actitud de clase contra ese gobierno. Entonces, ellos sí saben manejar muy bien el tema de la clase. Termino señalando que para nosotros las propuestas programáticas por las que tenemos que trabajar ahora, ¿no?, que hay que desarrollarlas mucho porque son muchas, pero debe haber un nivel de prioridades. Tiene que ser primero para el movimiento sindical definitivamente la defensa de los derechos de los trabajadores y de los pueblos en general, incluyendo, ¿no es cierto?, a nuestros pueblos y a nuestra cultura indígena, pero desde una perspectiva de clase, no desde una perspectiva desenfocada o incluso anárquica. Desde una perspectiva de clase tenemos que plantear y defender nuestros derechos. Un segundo aspecto es la lucha por el cambio de la matriz económica en nuestros países. Y no estoy hablando todavía del paso al socialismo, estoy hablando dentro del modelo económico, el tema de la matriz económica. No podemos seguir siendo países extractivistas, primarios, portadores, envenenándonos y regalando nuestras riquezas mineras porque mañana o pasado se van a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener pueblos envenenados y suelos totalmente improductivos. Un tercer espacio es la lucha por la democratización de nuestros países. Acá hablaba el compañero de la necesidad de una nueva constitución en Chile. Nosotros también estamos peleando por una nueva constitución que democratice, nos ayude a democratizar realmente nuestro país. Un cuarto aspecto es la defensa del medio ambiente y la seguridad alimentaria. El agua es fundamental.
Un quinto aspecto es la defensa y desarrollo de nuestras empresas estratégicas nacionales. ¿Por qué vamos a sucumbir al capital extranjero, sobre todo y principalmente al capital imperialista, que lo que hace es llevarse nuestros recursos? Y un sexto y último aspecto es luchar por y trabajar por una integración real de nuestros pueblos a través de la UNASUR y de la CELAC y partiendo de las experiencias de la Comunidad Andina y del Mercosur. Pero todo esto no será posible ni siquiera iniciarlo si no contamos con un factor esencial, que es la unidad. La unidad se dijo dentro de la diversidad, la unidad de todos los trabajadores con nuestras diferencias y con nuestras coincidencias, con otras organizaciones también de la sociedad civil, de estudiantes, de académicos y otros sectores que defiendan los mismos valores. Y allí también tenemos que fundamentalmente contar con los partidos de izquierda y los partidos progresistas de nuestros países. Muchas gracias y disculpen la extensión.